Entonces, como les comentaba, el día de hoy me voy a centrar en hablar sobre el concepto de cuerpo y muerte de la Orden de Frailes Menores, en específico en la Nueva España, entre los siglos XVII y XVIII. Les voy a explicar más adelante por qué hago este corte en el siglo XVIII. De hecho, realizo yo este corte a partir del ejemplo del que les voy a hablar al final de esta ponencia. La concepción del cuerpo en el cristianismo retomó de Platón la idea de lo corpóreo como cárcel del alma, cuya condición material lo hacía cercano a lo adverso, en contraposición con el origen del alma que procedía del mundo de las ideas. Autores, doctores de la Iglesia como San Agustín de Hipona, tomando como base esta filosofía, concibió al alma y al cuerpo como una unidad, estando este último sujeto a la resurrección al final de los tiempos. Un ejemplo de ello es su sermón 277, donde nombra a Dios como creador del cuerpo y del alma, distinguiendo la muerte tanto del alma como del cuerpo. San Ambrosio consideró también la materia como el móvil del pecado y el contenedor del alma, así que era necesario que muriera la carne para que, tras la muerte, resucitáramos. Para el autor, la división entre lo corpóreo y lo inmaterial distinguía tres tipos de muerte: la mors peccati, la mors mística y la animae corporisque sexessio. Las dos primeras se referían a la condición espiritual, siendo que la mors peccati representaba la muerte que ocurría al alma en pecado y que automáticamente estaba condenada. La mors mística es la buena muerte del alma en gracia y la animae corporisque sexessio, es la muerte biológica y el fin de las funciones de la vida. Por lo tanto, el autor concebía que al desaparecer el cuerpo, el alma podía ser libre y acceder finalmente al paraíso. En lo que respecta al caso que nos atañe, que es el de la Orden de Frailes Menores, San Francisco de Asís contempló una visión del cuerpo heredera del pensamiento de estos padres citados, en la que el hermano asno, como lo llamaba, debía ser domado al igual que un animal por medio de la áspera fatiga, dándole cantidad de golpes y manteniéndole con comidas groseras. El poverello interpretó lo material como prisión del espíritu, el cual era liberado por la muerte corporal, tal y como se le atribuye en el Cántico de las Criaturas, que podemos ver en la pantalla. Y aquí es interesante señalar que San Francisco también hacía esta diferenciación entre la muerte del cuerpo y la muerte del alma. La íntima hermandad que el santo sentía con la muerte fue representado por Giotto di Bondone en un fresco de la Basílica Inferior de Asís entre 1308 y 1311. Y aquí vemos al santo ostentando uno de sus estigmas, mientras con una mano, con un gesto bastante familiar, nos presenta la muerte, un esqueleto coronado que muestra restos de carne sobre sus huesos. Entonces, la segunda muerte a la que se refiere San Francisco haciendo eco de los padres de la Iglesia fue una de las bases a partir de las cuales motivó la creación de su corporación, siendo su principal objetivo, por supuesto, la imitación de Cristo a través de la pobreza y el dominio de las pasiones carnales, pues consideraba que si el cuerpo es cómplice en los delitos, es necesario que la mortificación lo aligere y lo desbaste, pero que no le consuma porque lo dejará sin fuerzas para los empleos de la gracia. Así que al establecer la forma de vida franciscana y la aprobación de su regla, y posteriormente en 1221, al ratificarla y ampliarla, recalcó que la base de la espiritualidad franciscana era seguir a Cristo, siendo la manera más certera de lograrlo una vida de obediencia, castidad y alejada de las posesiones de bienes materiales. Entonces San Francisco, durante su vida, su corta vida, ya para sus coetáneos fue un santo en vida, valga la redundancia, sinónimo de virtud, de ascetismo, y además de esta idea del desprendimiento de lo material, el tratamiento a su cuerpo era bastante notorio porque, bueno, siempre estaba debilitado por las autoridades que practicaba continuamente. Esta vida y la penitencia lo llevó a obtener el privilegio de que se imprimieran en él las marcas de la crucifixión, convirtiendo su cuerpo vivo en una copia exacta al de Cristo, el prototipo a quien él buscaba imitar. Pero aquí no termina esta similitud entre San Francisco y el cuerpo de Cristo, pues al momento de su muerte,
como lo revelan algunos de sus biógrafos, recordemos que su principal biógrafo fue San Buenaventura, señalan que al fallecer poseía una hermosura y candor en la carne tan singular que desmentía el horror de la muerte, porque estaba mucho más hermoso su rostro que cuando estaba vivo. La denegrida palidez a que le habían reducido las penitencias y enfermedades se perdió y quedó con un color blanco y claro, en cuyo campo sobresalían vistosas las llagas con la variedad de sus colores. Entonces, esta escena genera una imagen como respuesta, siendo, por supuesto, la más importante de todas, las de Giotto di Bondone en la Basílica Inferior de San Francisco de Asís, aunque hay muchísimos otros ejemplos, como el de Domenico Ghirlandaio y Giovanni del Biondo. Y aquí, bueno, vemos la composición donde está San Francisco recostado, rodeado por sus hermanos, y vemos pues toda una serie de expresiones, ¿no? Devoción, sorpresa, congoja, etc. Cabe señalar que Giotto es considerado como el creador canónico de la iconografía, perdón, el creador de la iconografía canónica de la vida de San Francisco. Y bueno, esta composición se replicó en todas las representaciones de las series de la vida de San Francisco, incluida la Nueva España, que bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, esta representación de la muerte del poverelo tampoco culmina con el pasaje de la muerte, sino que continúa más allá de la escena del tránsito. Una vez enterrado, la tradición consignó que la muerte no tuvo efecto sobre su cadáver, convirtiéndose en un espejo de la promesa de la resurrección de la carne. Y me permito leer la cita completa. Incorrupto enteramente su cadáver, permanece puesto en pie, respirando celestiales fragancias, vertiendo sangre fresca de las heridas y puestos en el cielo los ojos. ¿Qué pudo contraer la muerte? Ni pudo afearle con sus ascos, ni derribarle con sus golpes, ni apagar la luz de sus ojos. Hay muerte viva, o hay vida muerta, pues hay un cuerpo sin alma que está en pie, subsistiente como vivo y no respira como muerto. Este párrafo ilustra la invención de la escena en la que el Papa Nicolás V descendió en 1449 a la cripta de la Basílica de San Francisco en Asís y halló el cadáver en el estado antes descrito. Esta leyenda, que ya es bastante tardía, se publica por primera vez en 1562 en la Crónica de la Orden de Fray Marcos de Lisboa. Tras esta primera mención, se integra poco a poco a la narrativa y a los ciclos pictóricos del santo. Esta narración estableció que la imitación de San Francisco por el prototipo, es decir, Cristo, se extendió también a la tumba, pues siguiendo a Santo Tomás de Aquino, recordemos que el teólogo mencionó que el cuerpo de Cristo permaneció incorrupto en la tumba en la espera de la resurrección. De manera que la presencia de San Francisco de pie, con los estigmas vertiendo sangre fresca, se asemejaron también a las llagas de Cristo, quien conservó las marcas de la crucifixión tras resucitar. De este modo, San Francisco dio un paso más en ser el alter Christus, inclusive hasta en la muerte, conservando su cuerpo incorrupto y portando las llagas de su estigmatización como muestras de la perfección alcanzada. Esta escena de la iconografía franciscana ya de la Contrarreforma fue grabada inicialmente por Philippe Gale en su serie intitulada Vida de San Francisco de 1587. Este tema adquirió bastante popularidad, circuló ampliamente y fue grabado en sucesivas series por autores como Tomás de Leu y Pierre Landry, por mencionar algunas de las muchas que existen. Entonces, en las representaciones pictóricas se replica esta escena con algunas variantes compositivas, pero el objetivo es mostrar al espectador, más bien hacer visible un cuerpo santo que era inaccesible y cuya visión ya estaba vedada al mundo. Esto quiere decir que el Papa y algunos acompañantes fueron los únicos que pudieron presenciar este milagro y que el común denominador de la población no tenía acceso a su visión. Muy bien, entonces, retomando este relato del cuerpo, que no está considerado un hecho histórico fidedigno,
pero sí está incluido en numerosas biografías a partir de Fray Marcos de Lisboa. Y más que ser un hecho histórico, funciona como uno de los ejes a partir de los cuales se construye este concepto del cuerpo franciscano. Entonces, bueno, retomando un poco el título de la ponencia, vamos a ver que el concepto de cuerpo siempre franciscano va a estar siempre unido, va a estar siempre relacionado con el concepto de la muerte al interior de la orden. De manera que el cuerpo en la orden de frailes menores se convierte en una herramienta por la cual se mide la santidad, tanto de manera tangible y visible, aparte, por supuesto, de las virtudes que practicó en vida el personaje, y por lo tanto los santos de la orden debían replicar este modelo. Y bueno, aquí les presento algunos ejemplos de la Nueva España. En los casos de los ciclos de la vida del santo que yo he encontrado aquí en México, bueno, anteriormente en la Nueva España, nunca falta la escena del tránsito, que es la que estamos viendo aquí en la escena, y esta en particular me pareció interesante porque no solo pues está San Francisco en el tránsito, sino que tiene algunos pequeños guiños a sus biografías, con detalles pequeñitos, por ejemplo, uno de sus hermanos que observa atentamente cómo el alma de San Francisco pues vuela directamente al cielo, donde ya lo espera un trono, ¿no? O la Beata, que también asistió a San Francisco en los últimos días de su vida, y el Cordero, que también se supone que siguió al santo durante la parte final de su vida y que lo acompaña en la orilla de la estera. Y bueno, esa escena procede de una serie atribuida a Ignacio Berben, que está en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, INA. Y les presento otro ejemplo poblano, por supuesto, realizado por Miguel Jerónimo Cendejas, La muerte de San Francisco. Vemos nuevamente el mismo esquema compositivo. También vemos el fraile que observa cómo vuela el alma al cielo, con menores detalles de los que estábamos viendo en la versión anterior, pero pues para que vean cómo esta escena siempre estaba incluida en la serie de la vida del santo. Y aquí les traigo algunos ejemplos también de esta narración acerca del hallazgo del cuerpo por parte del Papa. La primera también de Miguel Jerónimo Cendejas y la segunda de Juan de Arellano, que bueno, esta fotografía me la facilitó Guillermo Arce, querido amigo y colega, a quien le mandamos un cariñoso saludo. Y replican, bueno, pues el párrafo que les leí de la biografía, ¿no? El santo estaba de pie, con las llagas expuestas, vertiendo sangre, los ojos al cielo, muy vivaces, ¿no? Inclusive vemos de una manera muy sutil cómo el Papa levanta el hábito del santo para mostrar los estigmas. Un tercer ejemplo, aquí, bueno, la composición se modificó un poco. Vemos al fondo otro fraile. De hecho, la narración pues continúa, ¿no? Y menciona que había varios compañeros incorruptos que acompañaban a San Francisco en un símil entre Cristo y sus 12 apóstoles y, bueno, San Francisco con sus 12 hermanos. Bueno. Pues continuando con este concepto del cuerpo franciscano, del que ya establecimos algunas pautas, se pueden distinguir los siguientes elementos. El cuerpo franciscano, mientras estaba vivo, debía ser domado para evitar las tentaciones por medio de prácticas penitenciales. Luego, durante el tránsito y posterior a la muerte, el cuerpo, maltratado por la penitencia, tenía que sufrir una transformación física en la que el maltrato, la enfermedad desapareciera para dar paso a rostros blancos, carnes suaves, olor a santidad y coyunturas flexibles. Y continúa, ¿no?, el cuerpo post-mortem con el signo inequívoco de santidad, que era la incorrupción, o en algunos casos, ausencia de descomposición, aunque después el cuerpo desapareciera o sucumbiera a la putrefacción, apariencia de vida, olor a santidad, coyunturas flexibles,
posiciones del cuerpo que manifestaban vida, podría ser el cuerpo de pie o el cuerpo sentado, en algunos casos en específico, efusión de sangre, agua o aceites milagrosos. Y me gustó muchísimo esta obra de autor desconocido, donde vemos que los estigmas en sí son imágenes de Cristo crucificado. Qué manera pues tan elocuente de recordarnos que San Francisco pues es el alter Christus. Y bueno, entonces, regresando a este concepto, numerosos cronistas de la orden, por mencionar algunos, Damián Cornejo, Isidro de Espinosa, Jerónimo de Mendieta, Agustín de Betancourt, evidencian en sus escritos la generalización de esta condición en las historias de otros franciscanos ilustres, al señalar que tras morir emitían suaves olores, quedando los cuerpos blandos y bellos. Y es notorio que únicamente en los casos que lograron la beatificación y canonización alcanzaron la incorrupción. En específico, en la Crónica Seráfica de Cornejo vemos una cantidad impresionante de santos franciscanos que repiten este esquema de la muerte santa con la transformación corporal de los despojos. Y por ejemplo, aquí les traigo algunas escenas de santos franciscanos donde se presenta el cuerpo, ya sea en el entierro u obrando milagros. Y vean cómo se repite también esta idea. Vemos aquí a Santa Clara de Asís y, bueno, personajes desmayándose, enfermos que asisten que acuden a ver el cuerpo para obtener gracias o curaciones. Tenemos, por ejemplo, San Pascual Bailón, aquí en esta estampa de Gale, también en la parte superior, aquí les pongo el detalle, nuevamente el cuerpo expuesto y una serie de personajes, en este caso tanto seglares como sus propios hermanos de la orden, siendo curados por los efectos del cuerpo santo. Y aquí les traigo una escena que está presente en el Museo de Arte Religioso Ex Convento de Santa Mónica, una escena muy pequeñita, pero me parece sumamente interesante porque estamos todos acostumbrados a ver a San Pascual Bailón en la cocina, ¿no? Y aquí este detalle procede de sus biografías donde se manifiesta que el santo fue puesto ante, de cuerpo presente y al oficiar la misa y en el momento en el que el sacerdote eleva la hostia para consagrarla, él se levanta del lugar donde se encontraba colocado su cuerpo y causando, por supuesto, la admiración de todos los presentes. También tenemos aquí a San Diego de Alcalá. Este es otro ejemplo bastante elocuente porque uno de los milagros que le valieron la canonización fue la curación de Don Carlos. Y bueno, aquí vemos en esta escena cómo inclusive hasta los muertos resucitan ante su presencia. Y esta serie que está presente aquí en el estado de Puebla, en la iglesia de San Diego de Huejotzingo, vemos 3 escenas donde los personajes puestos ante el cuerpo del santo que tenía pues, casi 100 años de haber muerto, está incorrupto y por supuesto pues sanan ante su presencia, ¿no? Y en particular vemos en esta escena de aquí abajo cómo el cuerpo es puesto ante la presencia de Don Carlos, hijo de Felipe II, quien estaba desahuciado, entonces se cura y este es uno de los milagros que hacen que el rey pues promueva inmediatamente la declaración más bien la canonización del franciscano. Aquí tenemos otra escena donde vemos ya al santo en su tumba y una serie de personajes poniendo su contacto panes. Recuerden que los panes también son parte de los atributos de San Diego de Alcalá. Y bueno, en particular, ya hablando de la Nueva España, pues vemos que, aunque ya a finales del siglo XIV con Juan Gerson se replanteó el cuerpo como algo equilibrado y formado por partes que unidas representaban un todo, esta visión de lo corpóreo como cárcel del alma, formulado por los padres de la Iglesia, continuó vigente y fue trasplantada a la Nueva España por los franciscanos a su llegada. Los miembros de la orden, en un anhelo por regresar al cristianismo original, se expresaron una gran variedad de formas para la imitación de Cristo.
siendo de particular interés la insistencia en las prácticas ascéticas y la comparación de la iglesia indiana con la primitiva. De este modo, las prácticas penitenciales, por supuesto, estuvieron muy presentes en el modelo de vida de los franciscanos novohispanos, cuya batalla contra los enemigos espirituales, que eran mundo, demonio y carne, los convirtieron al interior de la orden, aún sin alcanzar la santidad oficial, en siervos de Dios. Y para ilustrar este comentario, me permito citar a la historia eclesiástica indiana de Jerónimo Mendieta, quien retrató a los franciscanos ilustres del siglo XVI novohispano como varones que, y cito, vivieron en este mundo cargados con la pesadumbre de la carne. Las noticias de dichas vidas, que son muchísimas, están contenidas en su cuarto libro, están plagadas de frases que refieren prácticas penitenciales. Por ejemplo, Fray Antonio Maldonado fue penitente, paupérrimo y riguroso en tratar su cuerpo. Fray Diego de Olarte tuvo increíble tesón en las cosas de rigor y penitencia de su cuerpo. Y Fray Juan de Gaona, quien enflaquecía su cuerpo con ayunos, vigilias y penitencias. A imitación, por supuesto, de San Francisco, estos frailes menores, aunque no alcanzaron la gracia máxima de la estigmatización, sí presentan características que coinciden con el concepto de cuerpo franciscano señalado en líneas precedentes. Cuerpos mortificados en vida que se vuelven bellos al morir. Y por mencionar algunos, Fray Martín de la Coruña, del convento de Pátzcuaro, quedó con gran olor y suavidad y sus carnes tan hermosas y tiernas como las de un niño. El siervo de Dios, Fray García de Salvatierra, en el convento de Toluca, se mostró más hermoso que cuando era vivo y más tratable su cuerpo que antes. Fray Alonso de Escalona, quien falleció en el convento de México, su cuerpo quedó más hermoso que cuando era vivo, y cuando lo desenterraron lo hallaron sin lesión, tratable y hermoso, sin ningún mal olor, y todos los miembros y junturas de su cuerpo se mandaban como si estuviese vivo. Estas peculiaridades señalan que el cuerpo franciscano no solamente se conservaba ajeno a la putrefacción, sino que al igual que San Francisco podía contravenir a la muerte misma a partir de fenómenos como los ya mencionados. Fray Martín de Valencia, quien también estuvo incorrupto, proporciona un punto más para caracterizar al cuerpo franciscano, que ya les mencioné en momentos anteriores. Si bien, bueno, Fray Martín lo estuvieron desenterrando continuamente para presentarlo en Talmanalco, provocando su eventual desaparición, Mendieta sí conservó la memoria de su cuerpo y como anécdota consigna que durante la misa de San Miguel una persona devota afirmó que vio que desde que comenzó la gloria hasta que el sacerdote consumió, al santo Fray Martín estar levantado ante su sepultura con hábito y cuerda, y las manos compuestas y metidas en las mangas como lo usan los frailes, y los ojos bajos como se cuenta de San Luis Obispo, a quien nos recuerda, por supuesto, la escena de San Francisco en su tumba. Y este cuerpo franciscano, por supuesto que además de mostrarse bello al momento de morir, desafió la jurisdicción de la muerte, quedando de pie y en dicha postura durante la misa del arcángel, de quien era gran devoto. Y también como Mendieta apunta, esto remite al cuerpo de San Luis, obispo de Tolosa, otro de los grandes santos del franciscanismo del siglo XIII. Por lo tanto, recapitulando esta primera parte de la ponencia, el concepto propuesto de cuerpo franciscano procede, por supuesto, de San Francisco y a su vez de Cristo, el prototipo, pues su cuerpo fue el modelo al que debían ceñirse los miembros de su orden que aspiraban a la santidad. El cuerpo, como una realidad material que se transformaba en función del estado espiritual del poseedor, era el lienzo del alma, capaz de revocar los efectos de la muerte, resistiendo la putrefacción y replicando las funciones vitales como las coyunturas flexibles y las carnes blancas, pero que también manifestaban señales de lo divino, tales como el olor a santidad, la efusión de licores milagrosos y la concesión de gracias y milagros. Y bueno, cabe señalar, quiero hacer este pequeño apunte porque no estoy pudiendo visualizar de todos los comentarios, pero seguro que alguien por ahí lo preguntará. Estas características de cómo se comporta el cuerpo de un venerable parecen ser estándar, ¿no? Parecen ser estándar para todas las órdenes, para varios casos de la Nueva España. Sin embargo, y sí, claro que sí, estoy de acuerdo, porque es un esquema que se repite continuamente en todas las biografías de venerables novohispanos que ustedes o yo hemos podido leer, ¿no? Esto proviene de una creencia medieval en la que el cuerpo, por supuesto, debía de manifestar de manera física las virtudes del alma, ¿no? Sin embargo,
revisando todas estas crónicas franciscanas, las narraciones de las biografías de San Francisco que circularon en la Nueva España, sí es muy notorio que siempre se remiten al santo fundador, siempre se remiten a como otro Cristo, como otro San Francisco. Y por poner un ejemplo, no tuve la oportunidad de escuchar la primera ponencia del día, pero en la Orden Dominica, por supuesto que las biografías de los santos dicen, y bueno, sus huesos se encontraron limpios, fragantes, olor a santidad, etcétera, pero no todos se presumen incorruptos. Y en la orden franciscana es muy característico que si fue beato o se alcanzó la canonización, entonces es casi de facto que estuvo incorrupto. Entonces, sí es como un patrón, digamos, asociado al concepto de santidad en general, pero es muy notorio al leer toda esta producción biográfica, todas estas crónicas, que es un concepto que está muy, muy presente en la orden. Inclusive, hasta la fecha, en la orden franciscana, eh, gracias a este trabajo que realicé en la maestría, tuve la gran fortuna de poder convivir de cerca con el doctor Francisco Morales, a quien le mandamos también un cariñoso saludo. Y él me decía que al interior de la orden, aún en la actualidad, pervive esta idea de que la incorrupción es una señal inequívoca de santidad y que inclusive han querido tratar de ver si alguno de sus hermanos que murieron hace tiempo se conservan incorruptos porque los consideran santos o muy virtuosos, ¿no? Entonces, ya para aterrizar en esta segunda parte de la ponencia, un caso novohispano, que fue el que yo trabajé para mi tesis de maestría, Sebastián de Aparicio, fraile gudiñense de Galicia, que llega en su juventud a la Nueva España. No me voy a detener mucho en su biografía, es muy extensa y vaya, varios de ustedes seguro que ya la conocen. Eh, Llegó siendo seglar y trabajó sus tierras, se hizo de fortuna, tuvo algunos matrimonios y bueno, al final de su vida pues profesó en la Orden de San Francisco como fraile lego y murió ya con una gran fama de santidad. Entonces, este caso en particular me interesa compartirlo con ustedes porque tiene todas estas características canónicas, digamos, del concepto de cuerpo y muerte en la orden. Porque además, como seguramente varios de nuestros participantes que son de México saben que se conserva el cuerpo incorrupto, se puede venerar, entonces creo que es un ejemplo muy elocuente que nos permite pues retomar este concepto y trasladarlo a un caso ya más local. Bueno, en la vida de los santos, por supuesto que el momento del fallecimiento era un momento crucial, pues se consideraba que era su unión final con Dios. Y por lo tanto, las cualidades de sus cuerpos proclamarían su santidad, a la vez que el cadáver se convertía en una fuente de reliquias. El relato de fallecimientos ejemplares comunes a los santos durante la Edad Media fue trasladado por el cristianismo a la Nueva España y por lo tanto a las muertes de sus hijos más ilustres, ya fueran aspirantes al título de santos o personajes notables al interior de las órdenes religiosas. Y bueno, para trazar esta transformación del cuerpo, remitiéndonos también a este concepto de muerte en el interior de la orden, siempre tenemos que iniciar con el deceso del personaje. Y esta muerte en la Nueva España puede relacionarse con lo que Philip Ariès denominó como la muerte domesticada para la Edad Media, donde el deceso se convertía en una especie de ceremonia presidida por el desahuciado, donde estaba rodeado de todos sus deudos y si estaba consciente, por supuesto, utilizaba estos últimos momentos para amonestar a los participantes, quienes a su vez los socorrían de manera física y espiritual. Los franciscanos, por supuesto, también al interior de su orden, pues poseían este ritual donde al fallecer un personaje, uno de sus hermanos, lo rodeaban y lo acompañaban, ¿no? Y en el caso de Sebastián de Aparicio, que murió el 25 de febrero de 1600, ya a una edad bastante avanzada, se repite el esquema. Él llega ya sintiéndose mal, sus hermanos lo suben a la enfermería del convento de San Francisco de Puebla y
lo más interesante de este caso es que gracias a que se conservan los testimonios de los frailes que lo rodearon, que lo acompañaron y que fueron posteriormente recogidas en las informaciones solicitadas por el obispo Diego Romano y Gobea, sabemos de primer momento, pues, cuáles fueron las impresiones de este instante. Y el primer testimonio es de Fray Cristóbal de Quirós, quien refirió que el padre Aparicio, estando enfermo y de grave enfermedad, expiró en el suelo. Y cuando murió se quedó su rostro sereno. Entonces, ¿por qué me remito a este testimonio? Porque Quirós nos muestra una escena despojada de apreciaciones poéticas, pero que se va a ir complejizando a partir de la mirada de los siguientes frailes. No los voy a citar a todos, por supuesto, por cuestiones de tiempo, pero cabe señalar el testimonio de dos de ellos. Fray Juan de San Buenaventura, también originario de Galicia, y Fray Mateo de Cervantes, ambos refieren que Aparicio murió en el suelo, y el segundo, Fray Mateo de Cervantes, refiere que más bien es el primero de todos estos frailes presentes que asocia la muerte de Aparicio con San Francisco, ya que también falleció en el suelo. Y después fue secundado por las declaraciones de otros frailes, como Fray Juan Lozano y Fray Andrés de Aguilar, quienes refieren que Aparicio había pedido que lo pusieran en el suelo, y los demás empezaron a interpretar que fue porque lo hacía a imitación del padre, del santo fundador. ¿Y qué es lo que estamos observando en estos testimonios? Pues que los frailes comenzaron a proyectar en su hermano la visión del cuerpo franciscano. Primero, pues fallece en el suelo a imitación del santo titular, y inclusive uno llegando a decir es que él mismo de su boca dijo que quería morir en el suelo a imitación de nuestro padre San Francisco, ¿no? Y esto se complejiza todavía más con sus biógrafos. Sebastián de Aparicio cuenta con un total de 9 biografías publicadas entre versiones en castellano, en italiano y en latín, y todos ellos, pues vaya, por supuesto que coinciden en señalar que como otro seráfico, San Francisco se arrojó al suelo para guardar la muerte a imitación de nuestro Padre. A imitación de nuestro Padre se arrojó al suelo, donde estuvo 8 horas sin más abrigo que una frazada. Entonces, en las averiguaciones hasta este momento no hay referencias de un cuerpo santo, con olor suave, carnes blancas, sino únicamente el rostro sereno que apuntó Fray Cristóbal de Quirós. Pero todos los informantes coinciden en que inmediatamente después del tránsito, varios frailes comenzaron a tomar trozos del hábito, túnica y paños menores, así como uñas, cabellos y otras cosas de sus pies, manos y dedos para hacer reliquias. Aquí el cuerpo todavía no realiza su transformación. Esto lo vamos a ver hasta el traslado a la capilla mayor, que pues sería la iglesia del convento, donde ya este cadáver comenzó a transformarse de despojo a escenario de santidad. Y bueno, siguiendo las normas presentes en el apartado de entierros, honras y cabos de año de los religiosos del Directorio del Gobierno de la Sacristía del Convento de San Francisco de México, que bueno, incluye por supuesto la normativa de cómo debían de hacerse las honras fúnebres y aniversarios de los frailes, se menciona que los cuerpos de los frailes fallecidos se disponían primero en la sacristía y después en la capilla mayor. Sobre una alfombra había que colocar la tumba. En un ataúd nuevo con colchoncito de badana para levantar el cuerpo y una alfombra aforrada en terciopelo con galones de oro falso. Así que después del tránsito, el cuerpo del lego fue trasladado, conforme a la norma, primero en la sacristía, que lo refieren las informaciones, y después ya en la capilla mayor, es decir, el altar mayor del convento de San Francisco de Puebla. Tan pronto se dio a conocer la noticia de su muerte, la iglesia se llenó de un gran concurso de gente que no disminuyó hasta el momento del entierro. Y aquí es nuevamente Fray Cristóbal de Quirós quien introduce las señales prodigiosas del cuerpo de Aparicio. Y me permito citar: veían muestras sobrenaturales en su cuerpo. Todas sus coyunturas las tenía tan tratables al cabo más de 40 horas como si estuviera vivo. Y asimismo llegó este testigo muchas y diversas veces a ver y oler el cuerpo, y lo halló con tan buen olor sin género de corrupción,
y tenía como cubierto de un sudor de que toda la gente se admira. Y esta es la primera mención de todas las informaciones donde se habla de la presencia de un olor a santidad y de una transformación física del cuerpo. Después tenemos las declaraciones de otros frailes, que me parece importante señalar la de Fray Juan de Lozano, porque es capital en este patos del cuerpo como despojo adechado de santidad, pues fue el primero que comunicó una transformación visible del cadáver. Y me permito citar, este testigo se las había visto, las carnes, en vida ásperas y callosas, llenas de grietas, tras cuales de muerto, vido sanas y buenas, como si nunca las tuviera. Y hay una serie de testimonios que repiten lo mismo, inclusive lo de los seglares, que eran personajes que conocieron en vida a Sebastián de Aparicio. Por ejemplo, Francisco de la Cajica afirmó que conocía a Aparicio de muchos años y lo tenía por hombre de mucha penitencia, porque trataba mal y con crueldad de sus carnes y las afligía con penitencia, porque muchas veces le veía a este testigo las piernas corriendo sangre y azotadas de la zarpa del hábito. Y otras muchas que dicen que siempre estaba chorreando de sangre por la cantidad de penitencias, perdón, de cilicios que portaba. Hay otro informante que, por ejemplo, lo vinculó ya directamente con San Francisco y su desprecio por el cuerpo. El dicho padre preguntó a este testigo si traía alguna cosa de comer porque el asnillo del cuerpo lo pedía. Entonces se están poniendo en boca de Aparicio esta denominación del cuerpo que es, por supuesto, un cariz pues, sumamente franciscano, el asnillo del cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo a partir de estos testimonios? Que tenemos por un lado a los franciscanos y por otro lado a la sociedad poblana que identificó en vida el cuerpo de Aparicio como penitente y maltratado, ya que todos lo habían conocido en vida, y que una vez ya muerto, separada su alma del cuerpo, mostraba las cicatrices de una vida de penitencia y que ante sus ojos se transformó en un cuerpo de carne impasible donde se dibujaron los rasgos de santidad. A partir de la ya citada blancura de los cuerpos, perdón, la blancura del cuerpo, de las carnes, el olor suave, sudor copioso y coyunturas tratadas. Esta sutileza del cuerpo demostraba las facultades del espíritu del final. Cabe señalar que, bueno, este cuerpo, por supuesto que se contraponía a la muerte natural en la que el cadáver quedaba horrible, espantable y fiero, o como afirmó San Bernardo, una simiente podrida, hedionda, saco de estiércol, manjar de gusanos. Y esta transformación lo que generaba era que del despojo se transformaba a belleza y entonces toda la sociedad novohispana participaba de tocamientos hacia el cuerpo, de tomar reliquias, de tomar trozos de carne, todo lo que podían. Y al final, el último punto que me gustaría recalcar de todo este relato del tránsito, muerte y exhibición del cuerpo es que estuvo varios días expuesto, del 25 al 27 de febrero. El cuerpo estaba ahí presente y cada vez pues manifestaba más señales de santidad. Una de ellas, ya de las últimas, era que el cuerpo sudaba. Y en este caso, el notario que estaba presente hizo pública demostración de los miembros flexibles del cuerpo y del olor celestial, acercando varias ocasiones su rostro al ataúd, lo que causó una gran aclamación pública. Y bueno, todos los atestiguantes seglares y religiosos coincidieron en describir las mismas muestras extraordinarias. Esto lo constatamos a partir de los testimonios contenidos en las informaciones, las primeritas, las de Diego Romano Bovea, y bueno, posteriormente las informaciones ya más posteriores, las que se hicieron con motivo de la llegada del rótulo y de las cartas compulsoriales para iniciar ya la causa apostólica en forma, y las biografías, por supuesto, ya repiten todo este relato, inclusive pues enriquecido con algunas percepciones pues mucho más elevadas, ¿no? Y bueno, finalmente se enterró a Sebastián de Aparicio y concurrieron representantes de otros conventos. No los voy a leer, todos son muchísimos, pero estuvo presente la Corporación de San Agustín,
el Carmen, la Merced, los colegios, el Colegio de San Luis, las personas del Cabildo Catedralicio y también del Cabildo Civil. Entonces, pues fue un concurso de gente impresionante y el oficio fue celebrado por Rodrigo Muñoz, tesorero de la Catedral de Puebla. Lo depositaron cantando salmos de alegría, que es el Laudate Pueri Dominum, que solía cantarse en los oficios de niños. Finalmente fue depositado en las espaldas del altar de la Virgen Conquistadora. Integrando todas estas señales y apreciaciones producto de la percepción, pero también de la simbolización colectiva, tanto de los franciscanos como de los habitantes de la ciudad de Puebla, vemos este concepto de cuerpo franciscano y esta idea de muerte viva, ¿no? Que se manifestó a través de la transformación física, material, perdón, del cuerpo ante los ojos de todos estos testigos y la manipulación del mismo cuerpo al constatar, bueno, que las coyunturas eran flexibles, que la carne era suave, que tenía presencia de un olor fragante. Y indudablemente, después de que se enterró, la opinión popular, que ya de por sí le otorgaba fama de santidad a Aparicio, innegablemente señalaron que era un cuerpo santo, un cuerpo vivo, que prefiguraba la resurrección de la carne. Y en el caso de los franciscanos, pues ellos, inclusive en las biografías, casi todos los biógrafos de Aparicio son frailes franciscanos, señalan que efectivamente Aparicio fue una copia tal cual de San Francisco y la manera como se comportó su cadáver, pues fue una señal inequívoca de santidad. Entonces vemos que este cuerpo que en vida vivió sujeto a la penitencia y que por humildad entregó el alma en el suelo, desafió la muerte al revertir el daño y el deterioro que sufrió en vida para volverse bello, blanco, suave y flexible. Y además poseía señales de divinidad como el olor a santidad y la concesión de gracias a través de la carne, sangre y sudor. ¿Y qué es lo que vemos en estas escenas? Estas son la serie de la vida que se encuentra presente en la capilla donde está expuesto el cuerpo. Vemos el tránsito y vemos esta escena que, bueno, estas escenas proceden de una serie grabada del italiano Pietro Leone Bombelli, pero hay escenas que son de la invención del pintor, como esta, donde se aprecia, bueno, el cuerpo colocado en esta especie de alcatifa, coronado de flores, y bueno, esta escenita está incluida también en las informaciones y uno de los frailes le pide, me parece que es fray Cristóbal de Quirós, le pide a un barbero que le corte un dedito que le corte una uña para guardarla como reliquia. Y al momento de que el barbero se acerca con las tijeritas que, bueno, vemos ahí en la orilla, le corta un dedo y mana sangre. Entonces fue otra gran maravilla que obró el cuerpo de Aparicio. Y aquí vemos en este detalle de la obra cómo del cadáver desmejorado por la vida penitente que había llevado Aparicio, se convierte en un rostro lozano, joven, hasta vemos este pequeño como halo de luz que emerge de sus mejillas, ¿no? Entonces ya para concluir y dar paso a los comentarios, pues en esta ponencia yo quise compartirles cómo a partir de la manera como San Francisco, como el concepto, más bien, que el concepto que tenía San Francisco del cuerpo que nos remite a los padres de la iglesia y la manera como lo trató a lo largo de su vida, generó esta extraordinaria situación en la que se imprimieron en él las llagas de la crucifixión, convirtiéndose en el alter Christus, en el ortocristo, y que inclusive no solo en la vida, en la muerte, en el tránsito de la muerte, sino que después también en la tumba, imita a Cristo, ¿no? Y por lo tanto esto se vuelve la norma para los santos franciscanos, hayan alcanzado o no la beatitud o la canonización. Y uno de los ejemplos que me parecen más interesantes es el de Sebastián de Aparicio, que, bueno, su fama de santidad floreció aquí en la Nueva España, en la ciudad de Puebla. Hasta la fecha se puede venerar su cuerpo en la capilla de la Virgen Conquistadora. Después del entierro, pues viene toda una serie de averiguaciones que se le hacen al cuerpo incorrupto, que bueno, eso ya no me voy a detener por cuestiones de tiempo,
acaba de salir un artículo mío publicado sobre esas averiguaciones y entonces nos permiten también conocer el devenir de todas estas autopsias, digamos, podríamos decirle, todas estas señales de santidad, cuáles son las que perviven, cuáles son las que desaparecen, cuáles son las que se reinterpretan. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por su atención y pues quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias.